Bien, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Marcelo Puello. Marcelo Puello es médico, cirujano, traumatólogo y administrador hospitalario. Quisiéramos darle la bienvenida, tratarle varios temas, pero hay uno que fue la causa de la invitación. Doctor, se ha escrito mucho y se han hecho muchos reportajes sobre las prótesis, los implantes, y se discuten tres temas importantes en torno a... Primero, es indudable que el implante o la prótesis en la especialidad de la ortopedia ha sido un avance de muchos años. Es decir, ya tú no ves el viejo acostado en una cama por una fractura de caderas, sino un implante de cadera. Hay algo que es el costo de esas prótesis. La otra es, no hablemos de la necesidad que el médico pueda imponerle, porque ahí no existe opción. O tú necesitas la prótesis o no la necesitas. Es decir, no se pone porque el médico la invente para beneficiarse él, pero hay una discusión y es si el médico que pone el implante se beneficia del costo de eso, al punto de que a veces aparecen suplidores que te dicen, mira, esta persona compró una prótesis, ahí te dejo 6 o 7 para que veas cuál es el número que le corresponde, entonces devuelve el resto. Realmente la prótesis, la carabela, la hecha en la India, la hecha en China, el costo se divide, el médico es beneficiario, o eso es un mito. Realmente, antes de la seguridad social, pudiese haber un espacio en que el médico pudiese beneficiarse, porque entonces él suplía el producto. Generalmente, las aseguradoras cubrían los gastos de clínica, cubrían los honorarios del médico, pero no cubrían los implantes. El paciente tenía que pagar en efectivo su implante. Y entonces muchos médicos compraban implantes y se lo vendían al paciente. Cuando viene la seguridad social y se abre la ventana, la sombrilla de cobertura, y ya, sobre todo con SENASA, que es quien obliga a las aseguradoras privadas a cubrir los gastos de los implantes, ya el médico... Ya el implante está dentro de la seguridad. Está dentro de la seguridad. Ese no hay discusión. Ya ahí no hay discusión. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es el médico que suple, es la aseguradora del paciente que paga el implante porque se lo cubre al paciente. Entonces ahí viene el negocio de que la aseguradora busca una cobertura o busca un suplidor que le dé mejor precio. En la prótesis hay genérico y de marca, es decir, porque veo que te dicen, ese carabelita, eso le dicen al genérico, y es una calidad inferior o es un país que ha logrado costos inferiores por una buena calidad. Es precisamente que hay genéricos que no son de marca, no tienen los estudios que avalen y la tecnología y la ingeniería de la biomecánica que le permitan la calidad de ese material. E inclusive, ahora mismo en Netflix, por ejemplo, hay un documental justamente donde está en entredicho la parte de la cobertura de salud en los mismos Estados Unidos en base a la calidad de los implantes con relación a el par de fricción y al tipo de metal con que se están haciendo esas prótesis. Oye, la gente tiene la impresión de que tú compras eso, viene en una cosa estéril y te lo ponen. Mira, eso es una caja metálica donde trae diferentes tamaños, tanto de copa como de cabeza, que lo va a determinar el médico cuando abra y va a ver cuál de esas es que le queda perfecto a él. Eso no es eso no es como la media, que del 6 al 11 toda la media te sirve. No. Es talla única. Es un técnico especialista en eso que te trae todo eso esterilizado. Y a veces tú seleccionas una y esa no es, y la otra sí es. Entonces lo manda a esterilizar para ponerla. Eso no es un negocio tan simple. Hay una cantidad enorme de dinero invertida en una gran caja metálica que trae la copa que va y la cabeza donde se instala. Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Por ejemplo, como dice el doctor Hanna,
Para colocar una prótesis de cadera, eso conlleva alrededor de unas 10 bandejas. 10. 10 bandejas, 10 cajas, Claro. que vienen estériles. Ahora bien, eso es parte del instrumental. Por ejemplo, para colocar el implante dentro del canal medular del fémur, Sí. vienen un sinnúmero de instrumentos donde tú vas a ir abriendo la cavidad de ese hueso, de ese canal medular, lo va ensanchando para colocar la prótesis de él, que es única de él, de su tamaño. dimensión, de su diámetro, que es milimétrico, donde no puede haber margen de error. Y si hay una pierna Porque más larga que otra. hay Si que- no, o hay te que queda la ajustar. pierna más larga, o te queda más corta, o te queda floja dentro del canal y puede haber una fractura posterior. Seguro. O si colocas una que está muy grande, puede estallar el fémur y venir un accidente. Y el cemento Eso es fragua milimétrico. en segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que la casa comercial tiene que traerte todo ese arsenal, pero cuando usted ya corta y coloca, o decide cuál va a colocar, entonces usted saca, mira, yo quiero un tallo número 5, con una copa 50, con un inserto para cabeza 28, y yo quiero una cabeza 28 corta, pero puede ser -3, 0, +2, +3, +5, o sea, es milimétrico, Sí. don Julio. Entonces, Ok, por eso es que vamos entonces a edificar. Número 1, están dentro de la seguridad social. Sí. Y número 2, no es una pendejada de dame invento. ahí un pie de suelo, ¿cómo se llama? Un bajante y cosas. Es algo a la medida de ese. Y la otra es, doctor, eso es un cuerpo extraño. Ya se han elaborado sustancias plásticas o metálicas que no hay rechazo. cada día el no son rechazo alergénicos. cada día el rechazo es menor, pero hay Puede. una parte en el caso de los implantes, que es la oxidación del metal que tú colocas ahí dentro, dependiendo del par de fricción que tú utilices. El par de fricción es el movimiento del metal con el plástico, o del metal con el metal, o de la cerámica con cerámica, o cerámica con plástico. Eso se llama par de fricción y es lo que permite el movimiento. Oye, fueron los cubanos que introdujeron la porcelana en vez de acero. No, fueron los belgas. Los belgas. Los belgas. En el caso de esto, ¿qué es lo que sucede? Que si usted va a Santiago, usted se puede ir en un carro Volkswagen o se puede ir en un Mercedes-Benz. Pero Usted, llega bien. va a llegar a Santiago en los dos vehículos, Sí. pero el confort del Mercedes-Benz es diferente. Eso pasa cuando usted va a seleccionar una prótesis que tiene un determinado tiempo de sobrevida en ese paciente. Normalmente debemos colocar una prótesis de cadera a un Porque paciente. la prótesis no es de por vida. No necesariamente. Todo va a depender de la edad del paciente y del De la par de actividad fricción del y de la actividad del paciente. Entonces, cuando yo coloco una prótesis de cadera a un paciente, por ejemplo, de 35 años, que generalmente por un accidente o por algo degenerativo que no necesariamente sea la evolución natural, yo tengo que garantizarle de 15 a 20 años. Doctor, un paciente de 85, 90 años, en que el valor del trabajo no tenga seguro y costaría, digamos, el proceso completo 200 o 300 mil pesos. La familia duda y consulta y lo que te dicen es, este está muy viejo para ponerle un trasplante. ¿Ese caso se da a menudo o eso no es así? Se da con mucha frecuencia, pero los parámetros anteriormente, ¿cuáles eran? Por encima de 80 años, ponle una endoprótesis, si se rompía la cadera. Un Austin Moore. Un Austin Moore o ¿Qué es eso? Solamente la parte metálica de la cabeza del fémur, no se manejaba la El copa. acetábulo. el acetábulo. Pero con eso tú garantizabas al otro día sentar el paciente y evitar que te hiciera una neumonía o que te hicieran posteriormente un tromboembolismo Sí. pulmonar. Cada día nuestros pacientes de 70, 80 y hasta de 90 años tienen una expectativa de vida mayor y de movilidad. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre cuando vemos pacientes de esa edad, ¿cómo era la actividad física de la doña? Antes. No, ella iba todos los días al colmado, ella iba a la iglesia los fines de semana, entonces no califica ya para un Austin Moore, hay que ponerle una prótesis bipolar. Eso en costo de dinero, estamos hablando de $500 a $1,500, pero eso garantiza que esa señora al otro día tú la paras a caminar. Eso mismo sucedió ¿Me entiendes? con la coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mercado nuestro? En que tenemos prótesis de muy buena calidad y tenemos prótesis de muy mala calidad.
Entonces, muchas veces el que vende, el que compra en la ARS, se va por lo más económico. Ok, pero la de muy mala calidad, ¿es dañina o es que no tiene la duración que se espera? Si cuando te hablan a ti, ok, estoy obligado a esto. Es dañina. Por ejemplo, yo hice una revisión de una cadera de un paciente que se operó hace 6 meses y generalmente tú piensas, bueno, un proceso infeccioso. Tú vas y haces un perfil buscando problema infeccioso y no lo encuentras, pero tienes un problema. Pero las autoridades sanitarias tienen que decir, ¿certifico esta prótesis o no la certifico? Ahí es que está el detalle, es que quien ve el paciente en vivo en el acto quirúrgico es el cirujano. No, entonces, me refiero a la prótesis. Ese de mala calidad. No la aceptamos que entre a este país. Mira, como el medicamento, doctor. No quisiera mencionar nombres, pero con todo el respeto que se me merece la doctora Guzmán y el equipo que trabajó en Digemat con Karina Mena, eso se puso en cintura y se trajeron las normativas para eso. Anterior a eso, esto era Doctor, una granja de chivos sin para ley. que el Julio, mira el caso del rey Juan Carlos de España. Tienen prótesis. Tuvo una prótesis, le pusieron una prótesis, se infectó. Hubo que sacarle la prótesis y dejarlo sin prótesis por 6 meses hasta que esa infección pudo ser controlada. Doctor Puello. Pero en este caso, perdón, aquí no había infección, es que la prótesis, cuando entramos, estaba totalmente floja porque hubo una reacción por la mala calidad del vástago. Doctor, ¿cuáles son las articulaciones que resisten prótesis y las que no, definitivamente por su ubicación o porque todavía hay una investigación? Articulaciones, cosas que se articulan y pueden ser sustituidas. ¿Cuáles son? Cadera, rodilla, hombro. Cadera, rodilla y hombro. Codo no. El codo, la tecnología no ha podido lograr el diseño. Yo vi prótesis metacarpofalángica. Pero sí, hay las Swanson, pero no han tenido una buena evolución. Ok, tobillo. Sí. Tobillo, los franceses hacen prótesis de tobillo. Muñeca. Solamente para artrodesis y para cambiar y para... Maxilar. No, solamente para tratar fracturas. Hombro, sí. Pero rescate articular con una prótesis que tú puedas hacer tu vida cotidiana, hombro, cadera y rodilla. Hombro, cadera y rodilla. Justamente hace unos 4 días, el jueves pasado, recibí un paciente que hace 12 años yo le puse una prótesis de hombro de San Pedro de Macorís, que él picha softball. Claro, no carga peso, pero es súper exitoso. El Tommy Jones no lleva prótesis. No, porque uno lo sustituye con ligamento. Sí. Ahora, lo que más se hace ahora mismo en el país es rodilla y cadera. Cadera y rodilla en pacientes jóvenes por fracturas periarticulares, producto de los accidentes de tránsito o producto de accidentes laborales. Entonces tú tienes que rescatar esa articulación. Bien. Anterior a la seguridad social, era un paciente que lamentablemente o tú le fijabas la articulación o lo dejabas sin prótesis. Y doctor, una secuela. Más de 5 millones de caderas al año en Estados Unidos. Usted habló de las ARS, que son las que ahora suplen. Pregunta, las ARS son un negocio que mientras menos gastan, más ganan, pero también es un servicio que tienen que dar para que el paciente no vuelva, porque tienen que volverlo a cubrir. Es decir, ellos tienen una encrucijada, pero mientras tanto comprarlo más barato. Oiga bien, tienen que poner uno bueno para que dure, pero tienen que poner uno malo para que no le cueste la erogación. Mi pregunta ¿es un producto que es como la medicina para enfermedad? A él no le gusta que yo use catastrófica. Es un producto para una enfermedad catastrófica. De alto costo. De alto costo. Por ejemplo, una prótesis primaria de cadera o rodilla, estamos hablando de 100,000 pesos. ¿Cuánto? 100,000 pesos, cadera o rodilla. Una prótesis primaria. Un momentito, ¿las dos cosas o la prótesis? La prótesis. Tanto la prótesis de cadera primaria como la de rodilla cementada primaria andan alrededor de 100, de 98. Démele para atrás. Una cadera. Okay. Una prótesis de la más cara, con el mejor cirujano, el más caro, porque hay cirujanos que son caros, y fuera de seguridad social, en Estados Unidos, ¿cuánto vale? Estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 50 a 70 mil dólares. Esos son 2 millones y medio o 3 millones de pesos. Aquí, esa misma situación, pero
con material criollo, 1 millón. puede llegar a 1 millón de pesos. Sí, señor. Sí. Sí, Bien. señor. Y a una ARS. Y si le mete el costo de la clínica, se puede meter en 1.200.000, 1.300.000. Ok, y en el caso de las ARS, normalmente ellos tienen pensado $500,000 para eso. Casi siempre. La ARS Pero déjeme cubre decirle hasta algo. $1 millón cada año. Déjeme decirle algo, y es lo que yo me pregunto siempre. Te estás ahorrando el dinero suministrando una prótesis con una calidad dudosa para ahorrarte ese dinero. Pero la revisión, que era donde iba, una prótesis primaria cuesta entre 94,000 pesos a 108,000 pesos, dependiendo la marca. Ahora bien, una revisión, o sea, sacar esa prótesis para colocar una prótesis nueva, que ya implica otro tipo de tecnología y otro tipo inclusive de técnica quirúrgica, estamos hablando no de 108,000 pesos, estamos hablando de 356,000 pesos, nada más de implante. Mira, yo soy ejecutivo de una ARS, Grupo Médico Asociado. Nosotros no compramos prótesis, a nosotros nos reportan el caso. Y el ortopedista con los familiares se le asigna el costo de la prótesis. Ahora, tú quieres el Mercedes-Benz, es que posible que tú tengas que pagar 25,000 pesos más, pero tú eliges tu prótesis. Nosotros no salimos a comprar prótesis. Entonces, si ustedes tienen tanto para ese caso. Claro. Para médicos y para Nosotros todo. no, el Consejo Nacional. Muy bien, el Consejo Nacional de Salud le permite una cobertura. que una ARS privada le diga, mira, ese paciente necesita una prótesis. Ustedes tienen 300,000 pesos. Entiéndase el médico y la prótesis. ¿Esto es posible? Mira lo que pasa en Estados Unidos. Te llaman y dicen, doctor Jacín, yo lo quiero mucho, usted es muy simpático, pero cada vez que usted opera una cadera, hay que ponerlo en cuidado intensivo 5 días. Porque usted se pasa 3 horas en sala de operaciones y ese hombre tenía 80 años. Le agradecería que no trajera sus caderas a este hospital y te lo manda por escrito. Ay, Dios. Sí, que esa es la otra pregunta que yo siempre me hago. Esa es la otra pregunta que yo siempre me hago. Yo le mando mi solicitud, usted aprueba mi solicitud, pero usted le da seguimiento al paciente. Y si la estadía cama, el día cama de ese paciente pasa de los 5 días, ya no estamos, el costo se dispara casi al doble. Y sobre todo, usted sigue la estadística. Pero mira, la estadía... Las ARS con el colegio médico intervienen en eso que usted está hablando. Claro, tienen sus deberían supervisores. intervenir y fiscalizarlo. Tenemos supervisores. ¿Por qué? Por ejemplo, mire qué pasa. Cuando yo tengo una casuística de 10 casos en un año, y esos 10 casos, 8 se me infectan, el costo económico de ese paciente a la aseguradora se triplica. Claro. Y es un paciente que prácticamente para una gran parte de su vida va a Si estar tú lo levantas sometido. el otro día y al segundo día tienes su muleta o lo que sea, y tú lo puedes mandar a casa al tercer día, se van a la Entonces, casa con un cemento en vez de puntos. pero no- Que ahí es la pregunta que yo me hago. Calidad del implante, pero también la calidad de las manos quirúrgicas que están operando los pacientes de esa aseguradora. Doctor, no hay una fiscalización en ese doctor, sentido. una vez vino un francés en el año 60 aquí, y él hizo una fusión de columna vertebral. Fusionó las lumbares, las 5, le metió una estilla de la tibia una varilla. y le metió un pedazo de tibia ahí y la fusionó. injerto óseo. Pregunta, ¿se fusionan articulaciones por alguna razón? Sí. Anteriormente Meterle cemento y dejar, bueno, tú vas a estar tieso ahí de ese brazo. hay algunos casos. Muñeca. Cada día es menor. Anteriormente se hacían muchas fusiones articulares, que son las artrodesis, para quitarle el dolor, pero le quitas el movimiento a la articulación. Entonces ya eso se ve cada día menos. ¿Se necesita rehabilitación, o sea, rehabilitación física en los pacientes que pasan por prótesis de cadera o por implante? Todo Cumpleañero, paciente que va a ser Es Julio. que es sometido a una Cumpleañero. prótesis de cadera, rodilla o de hombro, debe ir siempre a rehabilitación. Es parte del equipo de ese procedimiento. O sea, el paciente se opera, inmediatamente pasa el efecto del anestésico, ya debe iniciar el proceso de rehabilitación conjuntamente. Y detrás de cada cirujano ortopeda exitoso tiene su cuerpo y su equipo de médicos rehabilitadores. Oye, en ese hay sentido. gente que comienza transoperatorio, sobre todo las No, rodillas. Bueno, Le ponen yo en lo la- hago transoperatorio. Sí. Y ¿Qué es paro eso? al otro día. ¿Qué es eso? Transoperatorio es que con el paciente todavía en el acto quirúrgico, Sí. por ejemplo, yo coloco una prótesis Sí. y yo tengo que garantizar 90 grados de La flexión prueba. y extensión intraoperatorio. Y hago el video para mostrárselo al paciente. Ok, doctor, finalmente, ¿cuál es la principal complicación normal, una que se prevé?
Bueno, No es segura, pero sí posible. la complicación que uno más le teme es al tromboembolismo pulmonar, porque puede ser fatal. Sueltan un émbolo. Puede soltar un émbolo y puede ser fatal. Ya tenemos un sinnúmero de protocolos, tanto desde el punto de vista físico como medicamentoso, para prevenir. Y ahí estamos en lo que dice el doctor Hanna. Parar al paciente inmediatamente, ya eso es parte de esa prevención. Y lo otro, que uno siempre es el temor de la infección. Y la infección, cuando se ve inmediatamente, es del acto quirúrgico. Sí, pero parece, por lo que dice el doctor del Hospital Americano, la duración del acto quirúrgico es importante. Muy importante. ¿Cuál es el tiempo de estimado, cadera, por ejemplo? El tiempo estimado en una cadera 1 hora. debe durar desde 1 hora 45 minutos. Es lo que se debe hacer actualmente con la tecnología ¿Por que dónde tenemos se actual. aborda la articulación? Lateral. Posterolateral y ya en pie el posterolateral. Entonces ya ahí tú decides si te va posterior o si te va anterior. Doctor, una pregunta para terminar. Las inserciones de los músculos que normalmente se insertan en esa zona, tanto de la cabeza como de donde se insertan, todas esas inserciones musculares, ¿qué ocurren? Eso tienes que preservarlo, eso es parte de la ¿Y técnica cómo se quirúrgica. preserva? En nada que si usted se lleva un pedazo de hueso. Entra así. No. ¿Cómo, doctor? Entra Ahí separando. ahí es el arte de la disección Claro. anatómica. Por eso es que la cirugía de articulación no la puede hacer cualquiera. Yo puedo ser ortopeda y dedicarme solamente a una cosa o hacer todo. Hay ortopeda Ahora, de muñeca, de cadera, de hueso. Cada Y de día rodilla tenemos derecha, más. y de Cada rodilla día No, usted siempre tenemos está más. relajando con eso. No, Y que de doctor. rodilla derecha y de rodilla. Doctor, cada día ¿Cómo se va a ser, hace más doctor? sus- Rodilla. más sus especialidades. Por ejemplo, en mi práctica, tanto pública como privada, yo me hago más cadera, rodilla, hombro, o sea, prótesis y procedimiento articular que trauma. Solamente hago trauma en casos complejos, básicamente. Antes de terminar, si me permite, quisiera Seguro. mencionar lo siguiente, y es que en agosto del año próximo, en Cartagena de India, Colombia, se celebra cada año el Congreso Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla. El próximo año, el país invitado es República Dominicana. Y por lo tanto, estamos invitando a la mayoría de los ortopedas dominicanos que se quieran interesar en presentar trabajo científico de investigación en el área de la cirugía de cadera y rodilla, sobre todo de prótesis, O hacer turismo. para poder presentarlo. Vamos a tener, tenemos el compromiso de por lo menos llevar 15 trabajos científicos en póster y por lo menos 6 conferencias de podium. ¿Cuándo es eso? Eso es en la primera semana de agosto del año próximo. El trabajo suyo, ¿cuál va a ser? En el caso mío, yo debo presentar 2 conferencias. De hecho, salgo el último la última semana, del 25 al 30, voy a Guatemala, donde tengo 2 conferencias en el Congreso de la CICOT como representante de República Dominicana, ya escogido por la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Y de lo que estamos tratando es de que la mayor cantidad de cirujanos ortopedas que hacen caderas, rodillas, se interesen en presentar trabajo científico, y para eso queremos que vengan al capítulo de cadera y rodilla para ver sus trabajos y poder calificarlo y poder presentarlo, ya que es un compromiso académico bastante importante que como nación, como república, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología ha asumido en ese sentido. Cuello, ¿qué movimiento de cadera puede dislocar, sacar la cadera de la copa en un paciente recién operado? Por ejemplo, aducción, A ver, ADD. exacto, y rotación externa. La Rotación cabeza se sale. externa. Doctor, La cabeza hace eso. Y se sale. Los ortopedistas tienen acceso a centros de atención primaria y hay que habilitarlos para centros de atención primaria. No, eso es medicina secundaria. No necesariamente, preguntando. para procedimientos ambulatorios menores sí, pero para procedimientos mayores no se pueden hacer en esos ¿Y centros. qué son menores? Por ejemplo, una infiltración, un drenaje articular, una biopsia de un Y ganglión. para seguimiento de una cirugía. Se puede hacer en el mismo centro de atención primaria, porque es una consulta ambulatoria. Sin implante. Sin implante. Sin Ahora, implante. en el pasado reciente, en el Congreso Latinoamericano pasado reciente que tuvimos, se está presentando trabajos de hacer procedimientos de rodilla, artroplastía de rodilla, en la mañana y darle de alta en la tarde.
Sí, sí. Ya se está haciendo. Y los controles, ¿hasta dónde lo aceptan las ARS? Generalmente hasta el tercer mes, sin ningún problema. Con radiografía. Con radiografía, una radiografía. Generalmente uno hace una radiografía, inmediatamente acaba el posquirúrgico inmediato. Y luego cada 30 días debe hacer una radiografía para ir viendo. Tiene un brazo en C que te hace radiografía continuamente. Y el ortopedista cirujano de prótesis puede después ofrecerse el servicio en un centro de atención primaria o tiene que ser en la misma clínica donde operó. No necesariamente, puede verlo en un centro de atención primaria. De hecho, abarataría los costos de la misma ARS. Le va más cómodo desde el punto de vista económico. Consulta. Bueno, claro. si es tu propio paciente, yo lo veo bien. Pero si es otro u otros ortopedistas que operaron a esa persona. Estoy pensando en que el mismo ortopede que debe lo va a Sí, seguir. pues ya. Porque el paciente de prótesis es un paciente que se casa, es como el cardiólogo. Así mismo. El paciente que va a donde un cardiólogo y se le determina una hipertensión arterial, ya es un paciente de por vida, cautivo de ese cardiólogo. Matrimonio. Claro, a menos que no haya un problema personal. Eso Bien. mismo pasa con la cirugía de cadera. Bien, señores, quisimos que el programa sea monográfico y que solamente se traten las prótesis. Eso no quiere decir que el doctor, después que venga de Colombia y de Guatemala, no nos va a hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo los quiroprácticos, la competencia. Que si vienen o no, toda que esa- si ellos tienen que arreglar cosas que los quiroprácticos dañan. O al revés, ¿verdad? O al revés. ¿Qué es lo que suena cuando se traya los dedos? Esas son cosas que... Lo dejamos para el doctor. Hay Gracias. quiropráctico Gracias a y hay ustedes. lo que se llama el DO, que es el doctor en qué? Bueno, En Estados Unidos. ese es el que trata específicamente o retarda los procedimientos, o sea, trata al paciente para no llevar al paciente a cirugía, sino que hace tratamiento conservador para retardar el daño articular, pero no lo sana totalmente. Pero comparten el mismo staff médico en un hospital Sí, americano. Y es médico, claro. ¿eh? Médico. Es médico. Es médico. Sí, sí, sí. Es médico. Hay Doctor. cirujanos ortopedas, por ejemplo, que se retiran ya desde el punto de vista de la práctica quirúrgica y hacen una ortopedia clínica. Sí. Y son parte del Consejo de Enseñanza Claro, y del sí. Consejo Académico de seguimiento en esa junta médica como usted Claro, llamó. sí. Y es el que tiene la experiencia. Quizás ya él no entra a quirófano, pero dice, háganle tal cosa, que es la parte Bien. importante, esa Doctor, experiencia. gracias. Nos vemos. Pausamos.